Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un grato placer que usted esté ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pirrey y siempre me acompaña mi amiga y hermana Laura Rodríguez. ¿Cómo estás? Todo bien, Jonathan, Dios te bendiga, Amén. Dios bendiga a esa vasta audiencia que siempre está ahí en nuestra sintonía, de lunes a viernes, de 1:30 a 2 de la tarde por nuestra radioemisora amiga Radio Ven y también por Isma Visión. Le damos gracias al Señor que por su gracia y misericordia podemos estar aquí para hablar de su palabra y en este último tema del mes de febrero. En mi mes, ella cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. No canto más porque ya sí, no, ya. Gracias al Señor que podemos estar aquí para poder hablar de su palabra. Y me gusta este tema, Jonathan, porque es algo que vamos a hablar. Voy a dar un spoiler de lo que realmente confesamos. Tú sabes que la semana pasada estuvimos, Dalvin y yo, tú no pudiste estar por razones ya personales, pero la semana pasada hablamos de las herejías y de algunas religiones y comentarios que se hacen. Y ahora tú y yo vamos a hablar de lo que es realmente Cristo para nosotros y por qué realmente es real y por qué realmente creemos y profesamos que Él es el Cristo. Así es. Y nada, quédense ahí, atentos. Gracias por siempre escuchar estos programas donde quiera se encuentre. Ahora en su carrito de concho o puede estar en su oficina o en su casa, no importa dónde esté. Tómese tu tiempito y por favor tome su Biblia o tome una notita para que por favor tome las citas que nosotros vamos a estar diciendo más adelante porque es necesario. Todo creyente, todo cristiano debe de saber qué dice la palabra del Señor y por qué nosotros creemos en Cristo. Y la palabra del Señor lo dice. Más adelante lo vamos a ver. Gracias, Laura. Señores, recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central y estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde los martes a partir de las 7 de la noche. También tenemos actividades todos los jueves a partir de las 7 de la noche, culto congregacional. Así que por favor, sea parte de lo que estamos haciendo en la casa del Señor. Los sábados, jóvenes, nos estamos reuniendo brevemente en las casas de los hermanos. Y también los domingos tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional. Recuerde que también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede ver este programa y todos los de la semana, conocer nuestros rostros, comparta, comente sobre todo para saber que así usted está siendo edificado con lo que estamos hablando aquí. Así es, y también es bueno recordar que nosotros estamos en las redes sociales como Facebook, Iglesia de Dios de la Profecía Central, La Romana y en Instagram, Ministerio FBI. Jóvenes, fieles e íntegros. Así que nos pueden buscar por ahí. Los jóvenes, estén atentos y por favor denle follow. Como dicen algunos, denle follow. Follow back. Para que estén atentos a todas las informaciones que tendremos en el Ministerio de Jóvenes más adelante. Así es. Ahora quisiera que ustedes preparen sus oídos porque vamos a estar escuchando una alabanza de una nueva persona que está lanzándose a este nuevo mes de cantar ya para residente en la ciudad de Atomayor del Rey. Ella es prima de una de nuestras hermanas en la Iglesia de Dios de la Profecía Central, en nuestro concilio a nivel nacional. Y esta persona de oración para ella estaba en intimidad con el Señor. Y de parte del Señor grabar esta canción, hacer ese sencillo, fue su primer sencillo, ¿verdad que sí? Porque ella necesita y entendía que también el pueblo necesita el Espíritu Santo. Y todo eso fue una relación que ella tenía. Y es el marco del Espíritu Santo.
su voz y darle también el apoyo que ella necesita. Porque ella quiere realmente alabar al Señor y que el pueblo sea también edificado con estas notas de alabanza. Hermosa alabanza, así que esperemos que sea también de edificación a sus gustos, volumen, en su canal de YouTube, Maciel Fermín Sánchez, Espíritu Santo. Qué bueno realmente que está lanzándonos a cantar al Señor, que el enfoque siempre sea fortalecer su fe y fortalecer la fe de otros y sobre todo adorar el nombre del Señor. Así que te deseamos todas las bendiciones, Maciel, para que este sencillo llegue a la vida de todos y que realmente sea de edificación para todos los que lo escuchen. Así es. Vamos a iniciar con el programa del día de hoy. Realmente, como dijo Laura al principio, vamos a estar hablando sobre nuestra fe, en qué estamos cimentados, en quién estamos cimentados, quiénes somos en Cristo. Y ahí es en donde vamos a empezar. Y quisiera que leer primero el libro de los Hechos. Si tiene su Biblia ahí, puede buscarlo. Libro de los Hechos, capítulo 1. Y no lo voy a leer entero, es hasta el 14, pero vamos a ir comentando durante todo el programa. Y vamos a hablar un poco. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice capítulo 1. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A esto también se le presentó vivo después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó a que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oíste hablar, porque Juan a la verdad bautizaba en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Y mira, qué bueno que, voy a seguir comentándolo hasta el 14, qué bueno que Lucas habla sobre esto al principio de este libro, porque nos da la garantía de que realmente Jesús resucitó. Y qué bueno saber que está establecido, que está evidenciado científicamente de que este Señor, este hombre al cual nosotros adoramos, al cual nosotros hemos puesto nuestra fe, realmente resucitó y realmente es nuestra razón de ser para que nosotros creamos en este evangelio, creamos en esta religión. Ustedes hablaban la semana pasada sobre por qué otras personas creen en ciertas cosas y ahora vamos a hablar de por qué nosotros creemos en esto. Y ahí es en donde queremos fundamentarnos, en que creemos en alguien que resucitó y que evidenció que realmente estaba vivo. Y me gusta que tú menciones esto porque las personas pueden decir, pero ¿por qué ustedes creen en este libro? O sea, solamente este libro puede traer, pero también hay otros libros de historia que mencionan que Jesús pudo haber pasado y pasó por esta tierra para traernos salvación. Y me gusta porque tú dices esto y las personas pueden decir, pero este libro habla de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no buscan en otro lado? Pero el punto de esto es que el Señor vino y las personas que están aquí me encantan porque cada uno en diferentes libros, los personajes que se mencionan, en primer lugar, imperfectos, y cada uno en diferentes tiempos, diferentes años coinciden en una misma idea. Y la misma idea es que hay un Dios, es que vino Cristo. Y el Antiguo Testamento, la persona dice, no, porque quizás en el Nuevo Testamento es que es muy evidenciado Cristo, es cierto, pero en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios también es manifestado, es profetizado de que vendría un Cristo. En el mismo Salmo 22 habla de esto, Génesis 3:15. Ustedes si quieren pueden leer Salmo 22. Qué poesía, Dios mío, hace el salmista y que habla de que vendría un Cristo. En Génesis 3:15 que habla de que él aplastaría a la serpiente y le heriría en su calcañar. Y todo esto es un reflejo de que vendría un Cristo. Y esto me encanta porque por eso yo creo en las Escrituras. Por eso yo creo que es mi base de creencia. Porque es que hombres tan imperfectos, tan como tú y como yo, que cometen muchos errores y pecados,
coinciden en una misma persona que ha de venir y la persona se hizo carne. Y la misma palabra del Señor lo dice en primera de Juan 1:1. En el principio era el verbo, o sea, Él era desde el principio. Cuando el Señor Dios estaba haciendo el universo, Él decía, hagamos. Él dijo, hagamos. Ese hagamos es que Él estaba con otras personas y Él era uno, claro está, pero era una Trinidad, la cual Él decía, hagamos. Cada uno tiene una idea, son personas y cada uno tiene el mismo sentir. Y decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, qué hermoso es poder ver a Dios desde un principio hasta ver cómo Juan en 1:1 dice que desde el principio Él estaba y Él era con Dios y Él era Dios. O sea, Dios vino a la tierra y aún siendo 100% humano, era 100% Dios. Y me encanta porque también cuando en los evangelios se menciona que Juan el Bautista va a bautizar a Jesús, es presenciado también la Trinidad. Y la semana pasada nosotros hablamos de las herejías y hablamos de los ateos, de que quizás ellos no piensan que ha sido por un Big Bang, pero a veces hasta los mismos ateos llegan a un punto donde dicen, no podemos entrar aquí. No. O sea, ya no podemos entrar aquí. No. Tiene que haber más lógica. Claro que sí. O sea, tiene que haber lógica. Algo más. No podemos quedar en una idea. Y cuando llegan a estructurar todo, la misma ciencia, por eso a mí me dice, pero ¿cómo que no creemos en la ciencia? La ciencia habla de Dios, habla de la creación. Y habla de Jesús, de que Jesús estuvo en la tierra. Y mira, qué bueno que tú mencionaste que es una Trinidad y cada uno tiene una parte fundamental. En este plan divino. Mira, justamente aquí en el mismo capítulo donde estaba leyendo, los profetas le preguntaban a Jesús, los apóstoles, perdón, le preguntaban a Jesús, le decía, Señor, ¿reunirás el reino de Israel en este tiempo, antes de irse al cielo? Y Jesús les respondió, a vosotros no nos toca saber ni en los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso que su propia autoridad, pero recibiréis poder para cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en todo y hasta el final de la tierra. O sea, Jesús les está diciendo a ellos, ¿quién sabe cuándo se va a reunir todo el reino de Israel? Es Dios. O sea, a ustedes no les compete eso. Y, o sea, es Él. Yo no tengo ni por qué decirlo. Jesús ni tampoco manejaba el tema del tiempo. Incluso en Mateo lo menciona. Quién sabe cuándo todo va a terminar, cuándo todo va a colapsar, es el Señor. Es solamente el Padre. Solamente el Padre. Entonces, para que tú veas esa diferencia que hacen cada uno en la función y en la personificación de su proceso aquí en la vida, en la tierra. Cada uno tiene una función, pero me llama la atención porque es una Trinidad. O sea, hay también creencias y corrientes que dicen que la Trinidad existe, que es monoteísta, o sea, es solamente un Dios, o sea, el Padre. Pero, ¿cómo puede ser si la misma escritura, la misma palabra... Hace una diferencia de cada uno. Hace una diferencia de cada uno. Lo hace uno entre sí, pero cada uno tiene funciones diferentes. El Padre es aquel que está en el trono, no se mueve. Cristo es aquel que tuvo que venir. Incluso pasó cuando Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, ahí tú te estás dando cuenta de que realmente, o sea, hay una diferencia. Exacto. Que incluso él te preguntaba. El mismo Jesús plantó esa diferencia y la definió. Al mismo tiempo de cuando él iba a hacer la ascensión, que les dijo, yo no les voy a dejar solos en los hechos, sino que yo les voy a dejar un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. O sea, el mismo Jesús estando aquí en la tierra daba el crédito, podríamos decir así, de cada persona. El lugar es la palabra de cada uno de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, que tuvo que venir a encarnarse para darnos a ti, a mí, salvación. Y ahora el Espíritu Santo, dándonos a entender en su palabra de que la misma palabra del Señor dice, ustedes son templos del Espíritu Santo. O sea,
tú y yo somos Templo templo del del Espíritu Santo. Y Espíritu que hoy tenemos Santo. garantía de eso. Y tenemos garantía de eso, tenemos ya por medio de Cristo salvación y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que tú y yo tenemos que cuidar el templo del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, tu cuerpo, mi cuerpo, es Mi templo, mente. mi mente, todo, porque tu cuerpo incluye Ujú, todo lo que exacto. concierne a tu mente, a tus miembros, tu corazón, todo lo que tú consumes, todo lo que tú le entras. Recuerda que tú tienes un espíritu dentro que mora en ti, que tú debes de mantenerle ese cuerpo limpio. Y todo es cuando tú te rindes a totalidad y en sumisión a Cristo, en oración y a las escrituras. Así Y es. me gusta porque Jesús nos vino a dar una salvación y una unión con Él, como nos dice en Efesios 2, 4 al 5, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, tú y yo hemos sido salvos. Salvado. Y también habla de que Jesús recibe devoción, que es solo para Dios, o sea, adoración. También habla de los himnos y de la oración, o sea, Jesús es una personificación del mismo Dios, pero cada uno tiene su lugar. Y nosotros, tú y yo, le adoramos y lo podemos hacer a través de la oración, a través de himnos, a través de la doxología, que me encanta. O sea, y todo esto incluye al Señor. O sea, ¿cómo nosotros no podemos dar razón de nuestra fe? ¿Cómo nosotros no podemos decir que hay un Cristo si Él vino a ser el mediador entre Dios y los hombres? Él es quien nos da salvación, Él es quien nos da redención y Él es quien nos da la garantía, como tú decías, de una vida eterna, de que hay una esperanza en gloria. Entonces, tú y yo no podemos menospreciar No. esto. Y yo creo que, mira, ahí, a diferencia de otras religiones, y sé que ustedes mencionaron eso la semana pasada, pero cabe mencionar que otras religiones sí mencionan a Jesús. Por ejemplo, Ujú, parte de lo que es el árabe menciona lo ujú. que es a Jesús, pero como lo menciona como un profeta. Entonces siempre tenemos que tener cuidado a observar, pero tal religión lo menciona, tal religión lo Ujú. presenta, pero ¿cómo lo está presentando? ¿Tú me entiendes? Porque Exactamente. ¿Qué le está tenemos quitando? que le ¿Qué le está está quitando, lo está poniendo? poniendo. Porque, por ejemplo, hoy en día hay religiones que conocemos que ponen a Jesús como una persona más, alguien más Ajá, ahí, pero no es ajá. así. Jesús es el centro, la conexión entre nosotros. E Exacto. incluso he llegado a escuchar personas que creen en Dios y no creen en Jesús. Ujú. Entonces, ¿cómo tú puedes desligar una cosa con la Una, otra? una O cosa sea, con la no, otra. tú no puedes hacer, o sea, un jugo de mori soñando va con leche y con Con leche. jugo. Y con hielo Y también. el Tú no le puedes hielo, quitar el tú no hielo. puedes quitar hielo. Entonces, tú no puedes quitar una cosa con la otra y decir que tú crees en Dios y que no crees en Jesús, porque entonces no, el camino hacia el Padre, lo dijo él. Yo Ujú, soy el camino hacia el ujú, Padre. No hay nadie más que no pueda llegar hasta el Padre si no es por mí. ujú, Entonces, tú tienes que analizar a quién yo le estoy adorando, ujú, que yo estoy adorando. Hay gente que le adoran a otros dioses en conjunto con Jesús, a otros, a santos, a ujú, vírgenes, y ujú. entonces como que tú dices, pero no coincide, porque hay quien establece la palabra del Señor, quien nosotros debemos de adorar, es al Señor, Es que al es Señor. nuestra fortaleza. Y me gusta que menciones eso de las demás religiones, que mencionan a Jesús o podemos mencionar otras corrientes o religiones como Mahoma, Mahoma, ¿qué otros más tú me puedes mencionar? Mencióname están los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, o sea, y todos ellos tuvieron a un seguidor, seguidor. a un profeta, como ellos le llamaban. Pero qué casualidad, Jonathan. Ninguno de esos profetas, como ellos le llaman Ujú. actualmente, Resucitaron. no resucitó, gracias por la palabra, no resucitó como lo hizo Resucitó. Cristo. Entonces, para ti, Ni para tampoco hicieron mí, el impacto que hizo Cristo. Porque a pesar de que y la hay personas que son resurrección es ateos que no creen en Cristo, oye, Jesucristo hizo un impacto en los tiempos. O sea, en todo lo que es exactamente la tierra, en todo lo que hoy conocemos, impactó en la vida social, en la vida política, en la vida en todo cotidiana, lo en que todo. concierne. Pero me gusta que no se quedó ahí, o sea, lo que me llama la atención y lo que es más contundente para mí es que estos profetas no resucitaron. Mi evidencia de que esto sí es verdad Ujú.
Y todos los historiadores lo mencionan Lo y lo dicen, menciono. no, su tumba está vacía. Y tú puedes ir allá a Jerusalén y tú te puedes dar cuenta que su tumba está vacía. O sea, no hay hueso ahí. No hay hueso. Gloria sea al Señor. Esa es la razón contundente y esa es la esperanza de gloria de saber que hubo una resurrección. Y por eso nosotros creemos en ese Cristo. En ese Cristo. Porque no solamente se quedó en que vino a nacer en María, que muchos veneran, y no le quitamos el valor El que valor tiene, que tuvo. pero la vida justa que vivió Cristo, Es lo que tenemos que mirar. que tenemos que mirar la crucifixión y no se quedó ahí. Al tercer día resucitó y no hay huella de él. Tú vas a la tumba de Mahoma y tú puedes encontrar la huella ahí. O tú puedes encontrar la ceniza, La ceniza ahí. Pero con Cristo no. Y esa es la verdadera evidencia contundente que es la resurrección. Y fue que Él resucitó. Gloria al Señor por eso. Y mira, la mayor respuesta también contundente que podemos tener es que Él prometió que va a regresar. Y eso O sea, tú y yo lo vamos exacto. a ver. Todos lo vamos Todos a los ver. ojos lo verán. O Así sea, la es. palabra establece que todo ojo verá aquel regreso. Entonces Así es es. importante que usted, amigo que nos escucha, usted, hermano en la fe que nos escucha, Jesús regresará y esa será su mayor evidencia de que usted no vivió una vida en vano. Que siempre preguntan, y si en verdad no hay cielo, si hay infierno, bueno, al menos viví conforme a la voluntad del Señor, que es agradar a mi hermano, que es ayudar a otro, que es pensar en el prójimo. Y si Cristo viene, pues adivina qué, pues me voy con el Señor. O sea, Así al final es. del camino no viviste mal. Al final del camino tú estás viviendo correctamente. Y es lo que cree el Señor. El Señor dio dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que si nosotros cumplimos eso, vamos a vivir una vida plena en el Señor y en nuestra vida cotidiana, porque vamos a estar plenos ayudando a otros. Creo que en psicología establece que la cuarta felicidad, o sea, la cuarta cosa que nos hace más felices es ayudar a otros. Entonces, qué bueno es poder vivir una vida plena y que cuando venga Cristo, que veamos que ese fundamento que nosotros tenemos, que esa creencia, que esa fe realmente fue de valor. Así es. Y yo voy a terminar con dándole seguimiento a esto, pero con la palabra del Señor que hace también referencia a eso. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así es. Amén. O sea, nosotros estamos esperando el regreso de Él, pero tú y yo ahora nos concierne dar, si es necesario, razón de nuestra fe, aquel que la merite, discipular a otros, llevar el evangelio, aquel evangelio que nos ha rescatado a ti y a mí, Así. aquel evangelio que nos ha confrontado, aquel evangelio que nos ha hecho un giro de 180 grados donde ya tú y yo no somos el mismo. Nuestra responsabilidad es que tú y yo llevemos a otros el evangelio de Cristo, dar razón de por qué nosotros creemos en esto y aguardar la esperanza gloriosa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Enfócate en las Escrituras, vive en ellas, canta himnos, recuérdala, meditando en ella, en canción, en oración, y mantente siempre también congregándote en tu iglesia local. Fortalécete ahí, fortalece tu espíritu, crece en el Señor, vive a plenitud en el Señor. Pero siempre ante todo, recuerda que nuestra responsabilidad es ir y hacer discípulos. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad también de ir y hacer discípulos a otros, llevar el evangelio de aquel que nos ha rescatado. Y no seamos egoístas, debemos de compartir eso, porque si Él a mí me ha transformado, entonces quiere decir que a otros también lo puede hacer. Así que, hermanos, esta es mi recomendación, pero también recuerda aguardar en esa esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que Él va a regresar. Así es. Señores, gracias por estar ahí en sintonía. Ya el tiempo no nos da para más, pero nos vemos el próximo mes con un nuevo tema, así que atentos ahí. Mi nombre es Jonathan Vieja y nos vemos en una próxima entrega. Dios les bendiga. Bye, bye.